Reciban fraternos saludos de la iglesia donde estamos colaborando en Iquitos, se llama Iglesia Evangélica El Jordán. Tienen las puertas abiertas allí, cuantos de ustedes quieran ir, sean bienvenidos. Tienen casa y comida gratis. Hay mucho pescado, así que aprovechen el tiempo. Mis hermanos, realmente los diarios, los periódicos, los medios de comunicación, sobre todo no en este tiempo en nuestro país, nos invaden mucho con noticias no muy favorables, ¿no? Se habla de crisis en las diferentes instancias, en la política, crisis en los hogares, crisis en los medios sociales. Y creo que realmente a veces estas noticias o estos, vamos a decir, comentarios que se escuchan, que se manifiestan, un poquito que nos intimidan, nos asustan, nos ponen también a nosotros en un estado de crisis muchas veces. Y realmente las crisis vienen a hacer esos cambios bruscos, ¿no?, que modifican sobre todo importantes desarrollos en el transcurso de un suceso que se está dando. Y sobre todo también podemos describir las crisis como situaciones de carencias, de escasez que se dan muchas veces en algunos aspectos de la vida, ¿no? Y de hecho estas crisis suelen ser muchas veces físicas o emocionales, también espirituales. Y justamente las personas constantemente atravesamos situaciones de crisis. Y de hecho que estas crisis, las más comunes que nosotros podemos conocer o de repente pasar, son las crisis familiares, cuando hay en el hogar esas tensiones, esos muchas veces tribulaciones que pasamos, no sabemos qué hacer, ¿no? Entramos en una situación de crisis. Cuando los bolsillos y la billetera se vacían por completo, las ollas carecen de rico alimento, de repente del rico estofado, del bistec, y estamos solamente con puro arroz, la crisis económica invade muchas veces esa situación en nuestra vida, ¿no? También las crisis emocionales que normalmente se dan por diferentes situaciones de tensión, tal vez por los sentimientos que se ven allí, tal vez abatidos o motivados por situaciones tensas o tal vez de dolor, entramos en una crisis emocional. Crisis de salud, ¿quién no tiene ave esta mañana? Yo creo que tenemos a veces media iglesia enferma, ya sea por una situación, a veces por el clima o por cambios o por situaciones que pasamos, ¿no? La salud se encuentra en una situación de crisis. Y cuando el matrimonio está muchas veces allí con esos problemas, esas tensiones, donde la esposa ya duerme por un lado, el esposo por el otro lado, todas esas manifestaciones de amor se vuelven un poquito de repente apáticas o indiferentes, el matrimonio también entra en una crisis. ¿Cuántos están en crisis matrimonial esta mañana? Gracias por levantar la mano, allá hay algunos que lo están. Entonces, la pregunta es, ¿no?, ¿qué hacer ante las crisis? Y justamente lo tal vez difícil es que las crisis dejan consecuencias muchas veces trágicas, ¿no? Justamente pueden llevar a las personas a pasar momentos de tensión, ¿no? Una estrés continua, angustia, desesperación, a veces descontrol, ¿no? Y también las crisis ocasionan miedo, temor de afrontarlo, de tal vez pasar por allí alguna situación. ¿Qué hago con esto? Nos intimidamos, caemos muchas veces en la duda y a veces en la depresión, ¿no? Las crisis realmente son situaciones que pueden dejar consecuencias muy difíciles, muy serias. Ahora, las causas de la crisis. ¿Qué ocasionan las crisis? Las crisis muchas veces a la luz de las Escrituras podemos ver que son manifiestas o ocasionan esto, la autosuficiencia. Cuando yo quiero muchas veces manejar mi vida separado de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Cuando independientemente de Dios comienzo a querer conducir mi vida, a querer hacer las cosas a mi modo, a mi manera. Muchas veces el orgullo, la soberbia me lleva a mí a entrar en una situación de crisis cuando me aparto de la voluntad, de la bondad de Dios.
la inseguridad, la duda, ¿no? Las preocupaciones extremas, el pecado, la confianza en los hombres más que Dios, muchas veces suelen ser las causas que llevan a las personas a vivir en una situación de crisis. Ahora, de hecho, lo duro es cuando las personas en medio de la crisis comienzan a querer resolver estos problemas independientemente de Dios. ¿Qué pasa? Cuando uno está en crisis, en una situación difícil, tomamos decisiones equivocadas o tomamos decisiones apresuradas que probablemente pueden dejar daños irreversibles, ¿no? Y cuando la crisis ofusca, ciega, nubla la mente, el control, realmente tomar decisiones en esa situación es gravísimo, ¿no? Por eso quisiera en esta mañana que nos preguntemos, si usted está hoy, en esta mañana, viviendo una situación de crisis, a ver, la pregunta sería, ¿por qué razón estoy atravesando esta crisis? ¿Cuál es la causa que me está llevando a mí a vivir en una situación crítica, una situación de crisis, en una situación de descontrol, de desesperación, de angustia? ¿Qué está produciendo? ¿Por qué yo me encuentro en esta situación? Es una buena pregunta hacernos en esta mañana. La siguiente pregunta sería, ¿cómo voy a afrontar esta crisis? ¿De qué manera yo puedo realmente resolver o salir de esta situación? ¿Cómo yo puedo ver o cómo yo puedo resolver o cómo yo puedo solucionar o salir de esta situación en la que me encuentro? Hermanos, en esta mañana, a la luz de la palabra de Jueces capítulo 4, quiero compartir con ustedes el obrar de Dios en medio de las crisis. Realmente es grandioso, ¿no?, tener de manera presente en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, y aún las personas que no confían en Dios pueden hacerlo en medio de la situación que se encuentran, buscar la solución de sus crisis o salir de esas crisis poniendo su confianza en Dios, descansando en las promesas que Él nos ha dado. Y vamos a ver justamente una situación para responder tal vez a estas interrogantes, el obrar de Dios en medio de las crisis en 3 puntos. El primero, que Dios se manifiesta ante el pueblo de Israel con juicio por causa del pecado. En segundo lugar, Dios se manifiesta con misericordia ante su pueblo a causa de su arrepentimiento y clamor. Y en tercer lugar, Dios se manifiesta con victoria sobre el enemigo ante el clamor y la obediencia de su pueblo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 4 y conforme vamos desarrollando el tema, vamos a ir justamente viendo algunos versos. Jueces 4, vamos a leer los versos 1 y 2 para desarrollar el primer tema, ¿no? El primer punto. Dios se manifiesta con juicio sobre su pueblo a causa del pecado. Jueces 4, vamos a leer juntos, versículos 1 y 2. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces, justamente, el domingo pasado se estuvo predicando en Jueces 3, donde se ve aquí prácticamente la intervención de un juez llamado Ahod para resolver, para sacar al pueblo de la situación que ellos estaban viviendo por los moabitas, ¿no? Y vean allí unos versos antes, en el versículo 30 del capítulo 3, dice, ¿no? Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Con la intervención de Ahod, justamente Israel llega a tener un reposo de 80 años, de paz, de tranquilidad, de reposo. Pero a la muerte de este gran líder, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo, vuelven a pecar, vuelven a descontrolarse, vuelven a caer en la corrupción, en la concupiscencia y
justamente viene aquí el problema, ¿no? El pecado. Realmente, hermanos, en esta mañana yo quisiera con ustedes reflexionar, ¿no? Pensar un poquito esto. ¿Por qué necesitamos siempre tener personas que nos guían, que son modelos espirituales, son modelos de piedad, de devoción a Dios, ¿no? Para mantenernos firmes, para vivir una vida consagrada, una vida de obediencia, ¿no? Yo quisiera realmente que la iglesia nuestra, nuestro centro bíblico, sea un modelo a seguir, ¿no? Sea una iglesia que influya en los demás con devoción, con piedad, con santidad, con consagración, con honestidad, con justicia, con amor a Dios. No esperemos nosotros ser influenciados por los demás para vivir realmente una vida a cuentas con Dios. Israel en el tiempo de Jueces, podemos ver a este pueblo en un mal endémico continuo. Cada que moría el líder, Israel volvía a pecar. Es como algo cíclico ahí que se da, que ellos tenían siempre hombres que Dios levantaba y comenzaba a derrotar a los enemigos y continuamente ellos se sentían bendecidos, pero apenas moría este líder, el pueblo comenzaba allí a descontrolarse y a vivir una nueva ya etapa de pecado, de desobediencia. Comenzaban a abrazar a esos dioses paganos, a adorarlo, muchas veces hasta a sacrificar sus hijos a estas deidades paganas. Se comenzaban entre ellos a corromper, realmente a entrar en relaciones allí no agradables a Dios, y comía este continuo estado de pecado en ellos. Pero realmente muere aquí Ahot, Israel vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vuelve a apartar realmente sus ojos del Señor, comienzan a pecar, comienzan a vivir una vida descontrolada. Entonces, realmente se puede ver aquí que siempre ellos necesitaban de un líder, de un guía. ¿Qué es necesario? Es bueno eso, no es malo. Es necesario, es importante el rol, el papel que los líderes realmente desarrollan en una comunidad, en un pueblo, una iglesia, una congregación. Por eso, en esta mañana yo quiero desafiar a la iglesia lo siguiente. Sea usted un líder con una vida piadosa, con cualidades espirituales, con una vida consagrada al Señor, con una vida de entrega, de devoción, que tus hijos, las personas que viven en tu entorno, a las personas a quienes tú guías, realmente aprendan de ti, de tu piedad, de tu amor, de tu devoción, de tu entrega a Dios. Necesitamos hoy líderes desafiantes, impactantes, no personas, no hermanos que lleven a la iglesia a vivir en un descontrol, a vivir una vida fácil o a vivir espiritualmente decadente. Queremos que nuestros líderes de hoy sean ese tipo de personas con carácter, con cualidades desafiantes, impactantes en este tiempo. En tu hogar, ¿eres un líder bueno o eres un líder malo? Tus hijos viven mal por consecuencia justamente de tu desobediencia a Dios, porque tú eres un padre irresponsable, una madre que no ama a Dios, que realmente en vez de estar orando, leyendo la palabra o haciendo una vida de consagración de piedad, te estás prendida en la telenovela o en otras cosas allí por horas, días enteros. ¿Qué tipo de impacto estás dando en tu hogar, en un lugar donde Dios te ha puesto para ser un verdadero líder o una líder? ¿Cuál es realmente el impacto que estás dando, la influencia que estás dejando en esas personas? Puede ser un líder muerto también. Aquí muere Ahot y el pueblo comenzó a descarriarse. Muchas veces hay en el hogar, en nuestra casa, padres, pero como que no existieran, como que estuvieran muertos. Y los hijos viven y hacen lo que les da la gana. Duermen a la hora que quieren, vuelven de la calle a la hora que quieren, hacen lo que quieren con su vida y nadie les dice nada. Esto tiene consecuencias serias. Realmente, hermanos, en esta mañana yo le desafío a ser un líder influyente, un hombre, una mujer impactante, que realmente con tu vida dejes marcas, huellas en la vida de tus hijos. Y no solamente en eso. Necesitamos líderes en las instituciones educativas. Necesitamos líderes piadosos, hombres realmente de fe,
que impacten con su vida en la sociedad. No sé dónde estás tú trabajando, en alguna empresa, en alguna institución. Allí marca la diferencia. Sé un hombre que realmente con tu vida, con tu entrega, con tu honestidad, con tu pureza, con tu santidad, marca la diferencia. No te mezcles con los demás, no seas como los demás. Estamos cansados de los demás, de ser parte del montón. Necesitamos en estos tiempos hombres y mujeres que marquen la diferencia, que sean algo no común, sino que nuestras vidas sean luz, como acabamos de leer esta mañana en el devocional. Así que el desafío es esto, ¿no? Justamente necesitamos ese tipo de líderes aquí en la iglesia, en los diferentes ministerios. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, que marquen la diferencia, que esas vidas influyan, impactan, que esas vidas realmente nos lleven a orar, a buscar más, a amar más a nuestro Señor. Amén. Hermanos, y aquí viene lo más bravo. Versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arzoer-Goim. El pecado siempre deja consecuencias. Nunca olvide eso. Abran su Biblia, Juan 10:10. El pecado siempre deja consecuencias. Ningún pecado va a quedar sin ser cobrado. Ninguna falta nuestra, ningún obrar en desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios, en no escuchar la voz de Dios, en desobedecer los mandatos de Dios, ninguna de estas actitudes son gratis. Todas tienen precio. Por todas ellas vamos a pagar consecuencias. Y justamente el pecado de Israel, a la muerte de Ahod, ellos comienzan a descarriarse, a vivir en vidas inmorales, en vidas realmente desagradables, en desobediencia a Dios. Y las consecuencias de esto es que ellos son vendidos a mano de Jabín, un rey cananita. Este pueblo comenzó a oprimir, comenzó a devastar, comenzó a tomar posesión, a hacer que Israel viva situaciones difíciles. Se les quitaban las cosas, los atacaban, llevaban a sus mujeres, mataban hacían desastre y medio a ellos, por consecuencia de su pecado. 20 años estuvieron ellos en esa situación. Y realmente el juicio divino llega al pueblo como castigo por el pecado. Hermano, sea consecuente, piense antes de actuar, no tome las cosas a la ligera. Cualquier actitud de pecado siempre deja realmente consecuencias. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón, que es el diablo, que es el que nos induce a pecar. ¿Qué más dicen? El ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Eso es realmente lo que deja el pecado, ¿no? El pecado nos lleva a ofuscarnos, destruye nuestra comunión, destruye nuestro hogar, mata nuestras relaciones, mata nuestro temor, nuestro amor al Señor, a nuestros hijos, y hace realmente devastación en nuestras vidas. Ningún pecado va realmente a dejarnos libres, ningún pecado va realmente a ser pasado por alto. Dios, a la corta o a la larga, va a dar el castigo merecido a cada pecado. Y dice Romanos 6:23, la paga del pecado es, y realmente es así. Así que tomemos muy en cuenta eso. Si usted se encuentra en esta mañana, en este día, hoy, viviendo una situación de pecado, tal vez es esclavo de su pecado, no sé, 10 años, 5 años, 20 años, como mencionamos aquí, y realmente Israel estuvo 20 años siendo esclavo por este gobierno cananita. Eran prácticamente siervos de ellos. Ellos tenían que estar continuamente al servicio, dándoles sus cosas, sus víveres, todo eso, porque eran esclavos de ellos. El pecado cobra y cobra bien caro. Muchas veces tenemos nosotros que llorar, que lamentar, cuando muchas cosas en nuestra vida no van bien. Cuando vemos a veces reflejados en nuestros propios hijos, en las personas que rodean nuestros pecados, ¿no? Y a veces ahí es donde comenzamos a pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estaré pagando? Y la respuesta es consecuencia de tu pecado, nada más. Por eso debemos
reflexionar y tomar en cuenta eso. El juicio de Dios llega por causa del pecado. Y no espere que llegue realmente el juicio a su vida, porque es doloroso, es bien duro. Aquí vemos cómo Jehová vende o pone a disposición a Israel en manos de un pueblo enemigo, ¿no? Y a veces nosotros caemos enredados en situaciones. A veces nos volvemos esclavos del vicio, de las drogas, del alcohol, del adulterio, de tantas cosas. Queremos y sabemos, sentimos que estas cosas nos dañan, nos hacen doler, nos causan dolor, nos causan tanto sufrimiento y nos encontramos muchas veces en situaciones donde no podemos salir. Somos esclavos de esas situaciones. Queremos salir pero no podemos. Nos encontramos a veces llanto y llanto, dolor y vemos el sufrimiento que este tipo de problemas nos está dando. Esas cosas. Y es allí donde realmente podemos ver el pago del pecado. Y mucho más cuando llega el juicio de Dios por causa del pecado. Si usted tiene algún pecado que lo está controlando muchos años de su vida, yo le invito esta mañana, confiéselo a Dios, apártese de ello, deje ese pecado, renuncie a él, busque la gracia y la misericordia de Dios. Porque su vida, si continúa en esa situación de pecado, su vida va a ser un desastre siempre. Usted va a ser esclavo de ese pecado y de muchas cosas. Vea lo que dice Proverbios 28:13. Los que encubren su pecado no prosperarán. Eso es justamente el problema. Si usted dice, pero ¿por qué no progreso? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué la situación? ¿Por qué vivo en esta crisis? La respuesta es por causa del pecado. Nunca va a prosperar, nunca usted va a crecer, no se va a desarrollar, no va a haber bendición, no va a haber provisión, va a haber escasez, va a haber crisis, va a haber problemas, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, angustia, tensión, desesperación por causa del pecado. Y la invitación es, despójese de todo tipo de pecado. Eso es lo que justamente dice Hebreos 12, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Necesitamos eso, dejarlo, apartarlo, aborrecerlo, odiarlo, rechazarlo, dejarlo. ¿Amén? A renunciar del pecado. Vamos al siguiente punto. Dios se manifiesta con misericordia hacia su pueblo a causa del arrepentimiento y el clamor. Esto sí me gusta, los otros dos no tanto. Versículo 3, vamos a leer versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Haber aguantado tanto tiempo, 20 años de esclavitud, de dominio, de opresión, qué terrible habrá sido, pobre Israel. Pero este pueblo era también rebelde, por eso tenía que pasar todas estas cosas. Realmente el pueblo clamó por ayuda a causa de la opresión del enemigo. Estaban aterrados. Javín, que era el rey cananita, tenía un capitán que estaba un poco al sur del lugar donde él habitaba. Y él estaba allí prácticamente posesionado en este lugar llamado Azor Joín, creo que se llama. Aroset Goim. Estaba allí posesionado y tenía como prácticamente él era el capitán, el comandante, el que comandaba este ejército, 900 carros errados, que era, vamos a decir en esa época, los carros blindados que como hoy se ven, ¿no? Esos carros de fierro, esos carros del ejército que prácticamente están en la última tecnología. Les daban miedo, ¿no? Realmente 900 de estos carros con los cuales ellos salían a las batallas, arrosaban con todo, acababan con todo, les daba esto gran éxito y a la vez atemorizaba a sus pueblos enemigos. Así que Israel estaba sumamente aterrado, tenía un enemigo poderosísimo, ¿no? Que estaba prácticamente en el control de ellos. Y esto ya constantemente les llevó a ellos a reflexionar y a pensar posteriormente, ¿no? De acuerdo a todas las cosas que ellos estaban viviendo, y decidieron tomar una decisión, una sabia decisión, una correcta decisión en medio de la crisis. Comenzaron a clamar a Dios,
a orar, a buscar el rostro de Dios, a humillarse, a arrepentirse de sus pecados, y buscaron realmente el rostro del Señor en humillación, en arrepentimiento. Esto es algo maravilloso, hermanos. Muchos de nosotros, justamente recibí una llamada ayer creo que ha sido, donde me preguntan, hermano, ¿qué hacemos en caso de posesión diabólica? En la escuela de policía de la ciudad de Iquitos, parece que los chicos han caído en algo ya que lo hacen, parece continuo. Creo que se han puesto a jugar esos juegos diabólicos, todo eso. Y 11 muchachos parecían realmente posesionados de un espíritu diabólico, ¿no? Y en vez de buscar la solución correcta, lo que hicieron fue llamaron brujos. Los brujos habían metido más demonios en ellos, pero no creo que haya sacado los demonios de ellos. Así que a veces actuamos así nosotros, ¿no? Tenemos un problema, vamos ahí a leer el horóscopo. A ver qué dice mi horóscopo. Hoy me caso con un gringo. ¡Ah, qué bueno! Se soluciona el problema, todo eso, ¿no? Disculpen mis hermanos extranjeros aquí. Pero realmente es así. Buscamos las soluciones más rápidas. Buscamos las soluciones abruptas, las que pueden aparentemente resolver en 5 minutos. Voy allí, me saco la suerte. O voy al brujo, o voy al curandero, o voy a las personas que probablemente me van a solucionar el problema. Lejos de acudir a Dios, lejos de buscar el rostro de Dios, lejos de realmente hacer lo correcto, ¿no? Así que muchas veces caemos en esta desesperación, pero nuestros problemas se mantienen, aún se ahondan, se agudizan todavía más. Pero me encanta la invitación de Jeremías 33:3, ¿no? Cuando allí invita este gran profeta y dice, y realmente en la voz del Señor, clama a mí, dice Jehová, ¿no? Y yo te responderé. La invitación es clamar, es buscarlo a Él, ¿no? Es acudir a Él. Cualquiera que sea el problema, la crisis, la situación en la que vivimos, tenemos que acudir, buscar al Señor. No interesa si usted es un hijo o esté apartado, lo más lejos del Señor. Vuelva al Señor, venga a Él, acuda a Él, busque al Señor. Amén. Vamos a leer Jeremías 29. Es linda la invitación que hace también justamente en este pasaje. Este es uno de los versos que bastante han bendecido mi vida. Versículos 12 y 13. Pero esta vez yo quiero que lean conmigo y quiero escuchar su voz esta mañana. Vamos a leer. Jeremías 29, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces me invocaréis, a ver, lean conmigo, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, etc. Qué maravillosa promesa de Dios, ¿no? Ahí hay un principio grandioso que también puede ser aplicado por nosotros hoy, acudir al Señor. Pero hermanos, no acuda a Dios como que fuera un bombero si está incendiándose con sus problemas. No acuda a Dios como la máquina donde voy a recibir toda la provisión porque estoy pasando así. No, acuda a Dios realmente de manera correcta. Acuda a Él porque usted siente que necesita de Él. Acuda a Él con un corazón sincero y dígale, Señor, quiero que me ayudes a resolver mi problema, pero también quiero que tú toques mi vida. Quiero entregarme a ti. Quiero poner mi vida a tus cuidados, en tus manos, para que tú seas el que encamines mi vida, el que guíes mi vida, el que conduzcas mi vida. Yo no quiero ser más el piloto de mi vida. Haga eso. Acuda al Señor. Clama a Él. Búscale a Él. Acércate a Él. Y Dios está listo a ser realmente hallado, a ser encontrado cuando uno se acerca a Él con un corazón sincero, ¿no? Me encanta la invitación de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 11, 28, ¿no? Vengan a mí todos los que están en crisis, todos los que se encuentran pasando tribulaciones, todos los que están cansados, abatidos, angustiados, desesperados. Vengan a mí y yo les daré descanso.
¿Quiere usted descansar de esa crisis que vive? ¿Quiere descansar de los insomnios? ¿Quiere usted tener al menos una noche maravillosa de un sueño grato, donde usted se acueste allí en esos colchones que tanta propaganda haces, pero de nada te sirve si no tienes sueño? Te puedes pasar toda la noche despierto y con los ojos abiertos, y amaneces hinchado ahí con los ojos, como que hubieras tenido una terrible jarana por allí. No podemos dormir. El sueño viene cuando realmente hay paz en el alma, hay paz en el corazón. Él está listo a darnos esa paz que tanto necesitamos, a darnos esa paz que realmente van a traer a nuestro corazón sosiego, calma, tranquilidad, reposo. Dios es un Dios de paz, y Él quiere que tú tengas esa paz, ese descanso, ese reposo. Clama a Él, entrégale tu vida, conságrate a Él. ¿Cómo hacer esto? Vamos al siguiente punto. Salmos 32, 5 nos hace una invitación maravillosa. Justamente esto es la confesión de David en un momento que él había pasado un problema terrible, pero él hizo algo importante, ¿no? Vean, después de haber cometido un terrible pecado, este gran siervo de Dios, arrepentido, humillado, se acerca al Señor. Salmos 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y la parte B del Proverbios 28, 13 dice, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos hacer eso en este día. Si hay alguna situación que no está bien en mi vida, confiese. Dígale: Señor, esto es mi culpa. Te confieso haber robado, mentido, haber cometido estas faltas. Te confieso, Señor, que me he apartado de ti, he caído en mi soberbia, en mi orgullo, en mi mentira. Dile al Señor tu pecado, confiéselo a Él, habla con Él, derrama tu corazón, libérate de todo eso y acude a Él. Y realmente vas a ver la respuesta y el obrar de Dios. Y realmente Dios se manifiesta ante su pueblo con misericordia cuando el pueblo de Dios se arrepiente y clama a Él, ¿no? Vemos en este primer punto, ellos clamaron, pero inmediatamente Dios también comenzó a obrar, ¿no? Versículo 4 de Jueces 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y ella acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, le entregaré en tus manos. Interesante, ¿no? Cuando el Señor comienza a moverse, cuando Dios comienza a obrar, cuando Dios responde a nuestra oración, es grandioso, es maravilloso, ¿no? El pueblo clama, pero Dios responde. El pueblo se humilla y Dios responde. Va y abraza a su pueblo devastado, oprimido. Hijito mío, aquí estoy. Te voy a ayudar. Qué maravilloso, ¿no? Aquí Dios levanta a una mujer, Débora, que significa abeja. ¿Alguien se llama abeja aquí? ¿Hay alguna Débora? ¿No? Y Débora era una profetisa, pero esta mujer es usada por Dios como una líder, como una gobernante, como una juez. Una mujer de agallas, una mujer completamente decidida, ¿no? Que prácticamente movilizó, lideró al pueblo de Israel cuando se encontraba una crisis nacional. Era una gran mujer. Qué lindo. Es una mujer de esas que describe por Proverbios, una mujer virtuosa, una mujer decidida, una mujer que está aquí, ¿no? Prácticamente ante el, tal vez, temor o ante la intimidación de los hombres, ella está allí de pie,
Amén, voy a decir yo. A veces Dios levanta personas insignificantes para avergonzar a aquellos que se sienten grandes. Muchas veces nosotros podemos sentirnos tan intimidados. No, pero yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy chiquito, yo soy negrito, o yo soy peladito, o yo soy, no sé. Buscamos 1000 pretextos. O tratamos de ver las cosas que realmente son deficientes en nosotros y nunca queremos actuar, nunca queremos dejar que Dios nos use. Pero yo esta mañana le quiero decir, no interesa tu limitación, pon tu vida en las manos de Dios y Él te va a usar grande y poderosamente. Al Señor no le interesa si puedes hablar, si puedes andar. Él solamente quiere que tú pongas tu vida en sus manos y Él te va a usar como a Él le place. Y de las maneras que Dios sabe usar. Y de las maneras que Él sabe realmente mover y obrar en nuestras vidas. Así que hermano, si tú sientes carga por algo, por algún ministerio, ves que hay una situación difícil, sientes que quieres hacer algo pero te impide algo, dile: Señor, yo quiero predicar pero no sé hablar, pero úsame. Y Él lo va a hacer. Descansa en Él, pon tu vida en las manos de Dios y Él te va a usar poderosa y grandemente. Y aquí vemos a esta mujer que Dios levanta, Débora, ¿no? Una gran mujer que realmente comienza a actuar. Dios es así. Dios solo no dice: pobrecito mis hijos, no solo nos consuela, sino también comienza a obrar en base a resolver el problema y en base a tratar de que realmente el pueblo aquí que estaba oprimido sea liberado de esta opresión o de estos enemigos que él tenía. Así que ella es usada y llama y ahí a Barak, que era prácticamente el que estaba bajo la administración del ejército de Israel, y le dice Barak, que significa rayo, pero no era tan rayo como parece. Pero este varón de Dios, ¿no?, es llamado por esta mujer y le dice: ve y convoca ahí de estas tribus, trae 10,000 hombres y vete a tal lugar porque Dios va a derrotar al enemigo de Israel, ¿no?, que era Sísara. Realmente podemos ver que Dios no solo responde, sino también comienza a obrar en respuesta a nuestro clamor para la resolución de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras cargas, de cualquier situación. El asunto es confiar en Él y también actuar, ¿no? Muchos oramos, pero estamos esperando que Dios haga de repente milagros en nuestro sentado. No es así. Ore, clame, como dice este refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. Ora, pero también actúa. Ora, clama, pero también muévete, haga algo, haz que realmente el Señor comience a usarte de otras formas. Y finalmente, para concluir, Dios se manifiesta con victoria sobre el enemigo de su pueblo. Esto es maravilloso, ¿no? Aquí vemos justamente en los versículos 14, 24. Vamos a leer. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Antes de eso, cuando Débora manda a llamar a Barak, Barak le dice: yo voy a ir si tú vas conmigo, ¿no? Quería asegurarse de que realmente Débora estuviera a su lado, tal vez porque pensaría que Dios estaría usando a ella para darle de alguna manera alguna protección o algo, o quería asegurarse de la victoria real. Y bueno, Débora le dijo: yo voy a ir, pero ¿sabes una cosa? La gloria no va a ser para ti, porque una mujer va a derrotar al enemigo de Israel. Pero en fin, acá hay algunas ciertas polémicas, ciertos comentarios, pero vamos a ver lo que realmente nos interesa en esta mañana. Así que vemos aquí a Barak que ya con el desafío, con el reto que le da Débora, ¿no?, para que él acuda y vaya al sitio donde estaba el enemigo, y este varón va y allí derrota prácticamente a sus enemigos, ¿no? Comenzó a combatir y de manera maravillosa, como solo Dios sabe hacer, este pueblo enemigo comienza a ser derrotado. Y para ello vamos a ver justamente más abajo el versículo 16, 15, 16 dice: y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar, ¿cuántos?
Así es Dios, así es nuestro Dios. Derrotó a este pueblo enemigo que prácticamente lo había asolado, lo había abatido. Realmente el Señor hizo algo maravilloso, lo derrotó, ¿no? Los acabó, no quedaron ninguno. Todos esos carros portentosos que tal vez daban miedo, daban temor y todo lo demás, fueron abatidos, fueron destruidos por el ejército de Barak. Dios es así, hermanos. Él derrota y prácticamente acaba a nuestros enemigos completamente. Aunque aquí este varón Sísara huye, corre, se escapa, pero más adelante allí una mujer, Jael, lo acaba a él clavándole una estaca en la cabeza. Lo mató, ¿no? Prácticamente fue derrotado completamente este enemigo. Y vean el versículo 24. 23, 24 de Jueces 4. Dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron completamente a todos. Y el último verso del capítulo 5, que me encanta, este cántico de Débora después de esta victoria, dice así. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Nuevamente llega el reposo a Israel después de la derrota de sus enemigos. El Señor acabó con todos ellos. 3 personajes fueron levantados aquí para destruir al enemigo. Débora, Barak y Jael. 2 mujeres y un varón, ¿no? Fueron prácticamente los que con esa motivación del Señor usados por Él para destruir al enemigo de Israel. Y la destrucción fue completa. Acabaron con toda la armadura, con todos los instrumentos, con todos los hombres que estaban prácticamente oprimiendo a Israel. El Señor los acabó a todos y los destruyó completamente. Es así como Dios obra. Es la manera como el Señor responde. Es la manera como Dios se manifiesta en medio de nuestras crisis, ¿no? Por eso en esta mañana yo le invito, ponga en el Señor su vida, descanse en Él, y Él se va a encargar en destruir a tus enemigos, en acabarlos. Si tu enemigo es la mentira, si tu enemigo es cualquier pecado que tengas, si tu enemigo fuera lo que fuera en esta mañana, el Señor está presto a acabarlo, a destruirlo, a quitarlo, a desecharlo completamente de tu vida. Recuerden, el Señor va a traer juicio si hay pecado, de eso no lo dude. Pero también cuando el pueblo de Dios clama, busca el rostro de Dios, la misericordia de Dios está allí. Y cuando hay obediencia, no solo clamor, hay obediencia y hay acción, el Señor está presto a destruir cualquiera que fuera tu enemigo. Hermano, recuerda esto, en nuestro camino se van a presentar cientos y miles de obstáculos, pero la meta es llegar firme hasta el lugar donde el Señor tiene determinado para nosotros. Vaya en el nombre del Señor, destruya a todos sus enemigos, sus opositores que se encuentran en el camino y ten la victoria gloriosa en Cristo Jesús. Dios nos bendiga.